El católico ante el nuevo orden mundial. Ese es el tema que se me ha encargado compartir para el Seminario Nacional Católico Defiende tu Fe, organizado por Perú Católico. La cuestión del nuevo orden mundial es un asunto absolutamente fundamental porque se trata de la estructuración de nuestro mundo, del orden global. Y en tanto es global, afecta a la globalidad, al conjunto. En cierto modo termina devorando a las naciones, a las regiones y a los individuos dentro de esas naciones. Un orden mundial tiene esa fuerza de influencia y absorción. Pero si ubicamos que el nuevo orden mundial no es conforme a Cristo, no es conforme a la doctrina y principios de la Iglesia Católica, pues lo que nos queda es resistir y enfrentar también. Y para eso tenemos que ver cómo nos vamos a posicionar como católicos frente a esa gran estructura, frente a ese llamado nuevo orden mundial. Pero ¿cómo es este asunto del nuevo orden mundial? Miren, es una cuestión fundamentalmente geopolítica, lo que tenemos aquí. Algunas veces, de forma simplista, simplemente se dice, el nuevo orden mundial equivale a la izquierda, nueva izquierda, posmodernismo, punto. No. El asunto es más complejo y tiene que ver bastante más con variables políticas y económicas dentro de un marco capitalista. Si hablamos de nuevo orden mundial, es en el sentido de que previamente había un orden anterior. Había un orden internacional del mundo durante la mayor parte del siglo XX en términos de la polarización de Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, por un lado, un modelo capitalista y por otra parte, el modelo socialista. El mundo estaba dividido entonces entre esas opciones. Y como, digamos, referencia en cierto modo hasta palpable de esa división, tenemos el muro de Berlín, ¿no? En Alemania hay una división, esta nación queda dividido en una zona pues capitalista, asociada al occidente, y otra pues comunista o socialista, asociada a la Unión Soviética. Y lo que dividía ambas zonas del mismo país era un muro, el muro de Berlín. Entonces, hablamos de un evento histórico que es la caída del muro de Berlín. La caída de ese muro implica un cambio de época, porque tenemos que es el símbolo más notable de la caída del comunismo. Entonces, el orden mundial previo de Estados Unidos versus Rusia en un esquema de capitalismo versus comunismo ha caído. Y lo que tenemos en cierto modo es el triunfo del capitalismo. Por lo tanto, tenemos un esquema de globalización, porque la caída del muro de Berlín se da al mismo tiempo que se está profundizando el proceso de globalización. Estamos hablando más o menos entre la década de los 80 y los 90. Y ese proceso de globalización va a ser en gran parte gestionado por las grandes potencias capitalistas con sus intereses económicos, políticos, geopolíticos y también culturales. De este modo, ese nuevo orden mundial que se genera frente a que queda en pie el capitalismo luego del fracaso del comunismo, es un orden mundial que económicamente es capitalista. Políticamente es un poco más mixto, se maneja la idea de democracia republicana fundamentalmente, y gran parte de la opresión en el nuevo orden económico mundial no se da directamente por medio de dictaduras explícitas y formales, no. La opresión del nuevo orden mundial se da en gran parte por medio de los esquemas legales, republicanos, políticos de las estructuras democráticas. Hay que tener ciertamente cuidado con las dictaduras y las tiranías, pero gran parte de la tiranía hoy en día del nuevo orden económico mundial no se da a través de regímenes, como digo, explícitamente dictatoriales, sino en gran parte por medio de regímenes democráticos.
que son manipulados por estos poderes. A su vez, ciertamente hay un contexto cultural. Yo no lo reduciría a decir simplemente nueva izquierda, porque en realidad el asunto es más complejo. Creo que es una simplificación demasiado extrema. Más bien hablaría de un contexto cultural posmoderno, que incluye más variables y que no se clasifica única y exclusivamente como un fenómeno político de izquierda o de nueva izquierda. Tenemos, por lo tanto, un nuevo orden mundial con una estructura económica capitalista, políticamente un fuerte rol de los países de Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, que en gran parte está detrás de grandes instituciones como la ONU. Ya sabemos que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en gran parte trabaja para intereses de cierto grupo concreto de países. No digo con esto que el 100% de las medidas de la ONU tengan necesariamente que obedecer a eso, pero lo que es innegable es que en general detrás de esa estructura, en cierto modo global, de la Organización de las Naciones Unidas, que busca tener influencia en los diversos países, incluido el nuestro, Perú, lo que hay detrás es unos intereses muy específicos de una cúpula político-económico-financiera, ¿no? Frente a ese esquema, ¿qué es lo que tiene que hacer el católico? Bien, voy a señalar 5 puntos que como católicos tenemos que comprender y practicar para pararnos firmes frente al nuevo orden mundial. Primer punto, rechaza el globalismo. El nuevo orden mundial está asociado al globalismo, al instrumentalizar el proceso natural y tecnológico, económico de globalización, que en cierto modo es natural que se dé, pero lo instrumentaliza artificialmente para promover cierta agenda política, económica y cultural, para promover ciertos intereses y uniformizar el mundo a imagen y semejanza de esa agenda económica, política y pseudocultural. Entonces, no se tolera realmente la diversidad de las tradiciones, culturas y costumbres de los países. Otro tipo de diversidad sí se puede tolerar y promover, pero lo que es la cultura tradicional, no. La cultura tradicional peruana no va a ser tolerada por el globalismo. La cultura tradicional histórica boliviana no va a ser tolerada por el globalismo. La cultura tradicional mexicana no va a ser tolerada por el globalismo. El globalismo lo que va a hacer es querer uniformizar a todos en virtud de cierto paradigma de consumo, de apariencia y de imaginario de un ciudadano global. De este modo, podemos ver que gran parte de las tendencias de moda y de pensamiento y de cultura, contracultura o falta de cultura, que se dan en gran parte entre los jóvenes de América Latina, que vienen de países pues con bastante diversidad cultural, al final de cuentas son unas tendencias donde todos parecen cortados por la misma tijera. Todos parecen fabricados en serie. Cada cierto tiempo surge la última moda para chicas de creerse única y diferente, ¿no? Se identifican con algún nuevo personaje, alguna nueva ropa, algún nuevo color de pelo que haya puesto en moda el cine, la televisión, las plataformas de streaming, las redes sociales, etcétera. Y resulta que todas se pretenden mostrar como únicas y diferentes bajo el mismo código, bajo la misma forma de vestir, la misma forma de pintarse el pelo, etcétera, etcétera. Eso es globalismo, precisamente. Quiere absorber las diferencias y uniformizarnos bajo los intereses de cierta agenda. Ante ello, el católico tiene que rechazar el globalismo. Y seamos directos, detrás del globalismo existen instituciones también, estructuras que quieren, en cierto modo, implementar ciertos planes que muchas veces pueden ignorar, dejar de lado o abiertamente contravenir las necesidades o intereses de cada nación. El globalismo pasa por sobre las naciones y sus derechos soberanos. Así, el Papa Francisco, a quienes muchos acusan de globalista, resulta que el Papa Francisco ha condenado este tipo de esquema globalista en la encíclica Fratelli Tutti de 2020. En el numeral 173 leemos:
En esta línea, recuerdo que es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia-naciones. Sin duda, esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países y que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas. Fin de cita. Esa misma crítica que acabo de explicar sobre el globalismo y en concreto sobre, no diría el 100%, pero sí buena parte del manejo de la Organización de Naciones Unidas, encontramos que esa misma crítica está ahí explicitada en Fratelli Tutti y en términos fuertes. Acá el Papa Francisco directamente está diciendo que estructuras globales como la Organización de Naciones Unidas, o sea, él hasta pone el nombre y el apellido de la institución, ¿ah? No se fue en comedias tintas allí. Que instituciones globales de ese tipo requieren límites jurídicos precisos y que es necesaria una reforma. No dice que es posible, conveniente, dice necesaria. ¿Y por qué? Porque hay que cuidar de que esas instituciones supuestamente globales no sean cooptados por unos pocos países. Acuérdense que les hablé de la élite de los intereses económicos políticos de ciertas naciones de Occidente, una cúpula, y que impongan agendas ideológicas condicionantes a los países más pobres. Entonces viene el globalismo con los planes que supuestamente ha formulado una institución global, pero que a final de cuentas corresponden más a unos intereses de cierta cúpula, y dicen a los países del tercer mundo, como vamos, Perú, por ejemplo, mira, te vamos a dar esta ayuda económica, pero tiene que aprobarse el aborto en tu nación. Tiene que aprobarse el aborto. O les vamos a dar esta ayuda para construir infraestructura para su desarrollo, pero tienen que difundir estas pastillas anticonceptivas entre mujeres de zonas rurales. Así es como en gran parte funcionan estas estructuras, condicionando a los países y pasando por sobre sus valores, sus costumbres, sus códigos y su cultura. A su vez, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 21, ya había alzado también su voz, diciendo: el balance global de las diversas políticas de ayuda al desarrollo no siempre es positivo. Por otra parte, las Naciones Unidas no han logrado hasta ahora poner en pie instrumentos eficaces para la solución de los conflictos internacionales, como alternativa a la guerra, lo cual parece ser el problema más urgente que la comunidad internacional debe aún resolver. Entonces, ahí se está alzando la voz de Juan Pablo II y directamente está criticando a la ONU, ¿no? Palabras fuertes, en términos de que si traducimos en sencillo lo que está diciendo Juan Pablo II es que la ONU en gran parte está de adorno cuando se trata de impedir guerras. Para difundir, por ejemplo, temas de control de la natalidad, como le suelen llamar, en los países del tercer mundo, ahí sí la ONU está en primer lugar, ¿no? Y muchas organizaciones y ONGs. Pero para impedir guerras, donde mueren hombres, mujeres y niños, donde se generan graves crisis humanitarias, pues ahí la ONU no parece tan efectiva, ¿no? Como para promover otras cosas de su agenda cultural o ciertos cambios sobre el control de la natalidad que quieren implementar en países en vías de desarrollo, ¿no? Tenemos que hacer frente a eso. Segundo, no te dejes atrapar por el consumismo. Hay por ahí muchos teóricos que hablan en contra del nuevo orden mundial, pero todo hablan en contra del socialismo y el comunismo y la izquierda, cuando en realidad algo que está devorándonos es el consumismo. No digo comunismo, sino el consumismo. Ciertamente el comunismo es nefasto, está claramente condenado por el magisterio católico, no es que acá esté avalando el comunismo, pero veo muchos católicos que tienen la guardia bien alzada para luchar contra el comunismo, pero que tienen totalmente la guardia baja contra el consumismo y sin darse cuenta asumen y avalan pasivamente siendo atrapados por el esquema consumista que nos absorbe
bajo la lógica del globalismo del nuevo orden mundial. Terminan viendo las películas que todo el mundo ve, comiendo lo que todo el mundo come, diciendo las frases que todo el mundo dice, siguiendo a los influencers que todo el mundo sigue, metiéndose en las redes sociales en las que todo el mundo se mete, haciendo en esas redes sociales lo que todo el mundo hace. Son absorbidos por el globalismo, por el orden de la imagen, la publicidad y la estructura comunicacional detrás de ello. Estructura comunicacional detrás de la cual hay una estructura político, económica, financiera, geopolítica que direcciona las cosas para sus intereses y no para los tuyos. El Papa Juan Pablo II, en Centesimus Annus, numeral 36, dice, hablando en contra del consumismo: a través de las opciones de producción y de consumo, se pone de manifiesto una determinada cultura como concepción global de la vida. De ahí nace el fenómeno del consumismo. Al descubrir nuevas necesidades y nuevas modalidades para su satisfacción, es necesario dejarse guiar por una imagen integral del hombre, que respete todas las dimensiones de su ser y que subordine las materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Freno la cita ahí. A ti que andas viendo videos de YouTube con las publicidades, a ti que andas viendo videos de TikTok, ¿podrías decir que la referencia de las necesidades hacia las cuales la publicidad del sistema quiere atraer tu atención es fundamentalmente las necesidades espirituales o más bien hacia las más materiales e incluso instintivas? Vuelvo a la cita. Por el contrario, al dirigirse directamente a sus instintos, prescindiendo en uno u otro modo de su realidad personal, consciente y libre, se pueden crear hábitos de consumo y estilos de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud física y espiritual. Freno la cita ahí. Hay por ahí algunos, ¿no? Que con sus ideologías dicen ¡viva la libertad! Y pues apoyan un orden ultracapitalista y al mismo tiempo ven como el único enemigo al socialismo, ¿no? Pero acá lo que nos está diciendo Juan Pablo II es que un sistema consumista en el cual se exacerban nuestras supuestas necesidades para influirnos y direccionarnos, en lugar de que actuemos genuinamente como seres libres, pues es algo de lo que estos ideólogos muchas veces no hablan, ¿no? Y esto es algo serio que tenemos que enfrentar los católicos y que lamentablemente se está perdiendo de vista. Nuestra libertad misma está siendo reducida y distorsionada, no meramente por gobiernos comunistas o por gente de nueva izquierda, que ciertamente ese tipo de gente atenta contra nuestras libertades, pero al mismo tiempo nos estamos descuidando del hecho de que también contra nuestras libertades atenta un sistema capitalista privado publicitario de, redundo aquí, empresas privadas, donde se nos está metiendo un consumismo que termina distorsionando, limitando y trastornando nuestra auténtica cualidad de decisión como sujetos libres. Vuelvo a la cita. Es pues necesaria y urgente una gran obra educativa y cultural que comprenda la educación de los consumidores para un uso responsable de su capacidad de elección, la formación de un profundo sentido de responsabilidad en los productores y sobre todo en los profesionales de los medios de comunicación, además de la necesaria intervención de las autoridades públicas. Cuando yo, por ejemplo, en mi debate sobre esto del liberalismo, la escuela austriaca y la visión católica, sostengo en contra de la idea de que son compatibles, que por ejemplo la autoridad pública tiene que intervenir en regular estas cosas para evitar que el consumismo genere este tipo de males, pues ahí saltan los católicos liberales a decir, Dante comunista, Dante teocrático, socialista, medieval, no sé cuántos adjetivos me meten. Pues bien, vayan a gritarle todas esas cosas también a San Juan Pablo II, que acá en la encíclica está hablando directamente del fenómeno del consumismo y está diciendo que tiene que haber también una intervención de la autoridad pública. Esto es una intervención de gobierno, le guste o no a determinados católicos liberales. Vuelvo a la cita.
La droga, así como la pornografía y otras formas de consumismo, al explotar la fragilidad de los débiles, pretenden llenar el vacío espiritual que se ha venido a crear. No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor cuando está orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más, no para ser más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo. Fin de cita. Te lo voy a decir de frente. A ti que andas ahí pasando el día viendo videitos de TikTok o de otro lado, pues mira lo que dice la encíclica, lo vuelvo a leer para que tomes atención. Que quiere tener más, no para ser más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin a sí mismo. Si por más que tú seas antiizquierda y antiprogre, eres un católico que al mismo tiempo te has dejado consumir por ese tipo de cosas, entonces déjame decirte que estás atrapado por el nuevo orden mundial, que tú pensabas que nomás venía por un lado y te ha atrapado por el otro. Bueno, al respecto también, de hecho, en contra de esta estructura del consumismo, yo he escrito un libro entero. Por acá está. El libro la economía irracional, para quien le interese, lo encuentra disponible en Amazon. Y en la página 140 hablo precisamente sobre este tema de cómo con el orden consumista, el nuevo orden mundial nos esclaviza. Y muchos que dicen, viva la libertad, no son muy claros en la necesidad de detener esto, inclusive con las regulaciones del caso, ¿no? E intervenciones del caso. A ver, acá lo tendría, les comparto la cita. A ver. Sí, página 140. En el sistema de la economía irracional, ciertamente se promociona la libertad, pero no la auténtica libertad entendida como autorrealización, sino la libertad entendida como hacer lo que me da la gana. Pero quien hace lo que le da la gana termina siendo esclavo de sus ganas. Es más, termina siendo esclavo de quien le controle sus ganas. He aquí el gran drama. Esta es la esclavitud de la libertad. La gente se dice libre y hace lo que le da la gana, pero luego termina esclavizada a vicios, a relaciones tóxicas, a comprar compulsivamente, a endeudarse, a desperdiciar todo el día viendo el celular, etcétera. Y algunos se dan cuenta de su situación de esclavitud, esclavitud a la que llegaron en nombre de su libertad. Y cual propósito de año nuevo se dicen cosas como, ya no voy a gastar tanto, ya no voy a ver estas tonterías, ya no voy a desperdiciar tanto el tiempo en el celular, ya no voy a seguir comiendo esto. Pero no logran salir, están esclavizados. El sistema consumista los ha atrapado a punta de hábitos. Así, por ejemplo, irónicamente, es en la sociedad de la libertad sexual en la que más encontramos esclavos del sexo. Se nos dice que vivimos en sociedades libres, democráticas, del libre mercado. Siguiendo la lógica política del liberalismo moderno, hemos generado en nuestras sociedades todo un conjunto de garantías contra el abuso del poder del Estado sobre nuestras libertades, pero al mismo tiempo hemos dejado terreno libre a las grandes corporaciones privadas para que nos manipulen. He ahí el totalitarismo de la sociedad de mercado, un totalitarismo publicitario. Fin de cita. Si te la das del gran católico que lucha contra el nuevo orden mundial simplemente porque eres antiprogre, pero no has visto este aspecto, créeme que entonces te has perdido de gran parte de la batalla y de lo que de verdad dice completa la doctrina social de la Iglesia. Hay algunos que están más pendientes de seguir ciertas tendencias en YouTube que leer lo que sólidamente nos dicen los papas en las encíclicas. Tercero, no caigas en falsos dilemas. Hoy en día parece que muchos están atrapados por la mentalidad de ¿eres de izquierda o eres de derecha? Si no votas por los políticos de izquierda, entonces tienes que votar por los de derecha. Y si no apoyas a los políticos de derecha, entonces tienes que apoyar a los de izquierda. O si tú no apoyas a tal candidato de derecha, entonces tú eres alguien malvado que favorece a la izquierda, ¿no? Y hay muchos católicos que han entrado en ese error. Pensarlo todo en términos de que, yo tengo que ir hacia la izquierda o hacia la derecha.
y terminan asumiendo y defendiendo paquetes políticos enteros formulados por hombres en lugar de defender los valores que Dios mismo ha establecido. Y hay ocasiones en que tanto paquetes políticos de izquierda como de derecha contradicen valores fundamentales. Sobre eso voy a volver luego, pero esta idea de que solo existe la opción de una derecha capitalista liberal, supuestamente conservadora, versus una izquierda comunista totalitaria, progre, pensar que solo existen esas opciones es caer en un falso dilema. Cuando en realidad la realidad política, la realpolitik, es mucho más compleja. Gran parte del avance de la agenda progre en nuestras naciones se ha dado por parte de partidos y políticos de derecha que decían unas cosas en campaña y después cuando llegan al gobierno terminan aprobando otras cosas. O una mitad de políticas las hacen conservadoras, pero después hay una otra mitad que hacen políticas progres, ¿no? Entonces apostarlo todo a la derecha no creo que sea una jugada muy inteligente tampoco. Miren lo que dice San Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, 1987, numeral 21. La doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica, tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. Por cierto, ya me imagino a los católicos liberales saliendo a decir, Dante, no, es que el liberalismo está condenado simplemente a un nivel de liberalismo moral, pero yo no soy liberal en lo moral. Yo en lo que soy liberal es en lo económico y en lo político, pero en lo moral no. Pero resulta que la doctrina social de la Iglesia también cuestiona el liberalismo económico, critica el liberalismo económico. Acá el Juan Pablo II no ha hablado meramente de una política liberal o una moral liberal. Ha hablado en contra, o al menos en términos de asumir una actitud crítica respecto al capitalismo liberal. Y noten cómo lo pone en la misma oración que el comunismo marxista. Luego, el Papa Pío XI, en la encíclica Divini Redemptoris de 1937, numeral 16, dice, para explicar mejor cómo el comunismo ha conseguido de las masas obreras la aceptación, sin examen de sus errores, conviene recordar que esas masas obreras estaban ya preparadas para ello por el miserable abandono religioso y moral a que las había reducido en la teoría y en la práctica la economía liberal. Fin de cita. Entonces, cuando yo hago esta crítica, sí, fuerte, del orden económico liberal o de las ideologías económicas liberales, no es que yo me estoy mandando solo aquí. El respaldo del Papa Juan Pablo II y el respaldo de Pío XI, que dice explícitamente economía liberal. Sigamos. Dice también Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 42. La solución marxista ha fracasado, pero permanecen en el mundo fenómenos de marginación y explotación, especialmente en el tercer mundo, así como fenómenos de alienación humana, especialmente en los países más avanzados. Contra tales fenómenos se alza con firmeza la voz de la Iglesia. Ingentes muchedumbres viven aún en condiciones de gran miseria material y moral. El fracaso del sistema comunista en tantos países elimina ciertamente un obstáculo a la hora de afrontar de manera adecuada y realista estos problemas, pero eso no basta para resolverlos. Es más, existe el riesgo de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista, que rechaza incluso el tomarlos en consideración, porque a priori considera condenado al fracaso todo intento de afrontarlos, y de forma fideísta confía su solución al libre desarrollo de las fuerzas de mercado. Esto es alucinante. O sea, lo que te está diciendo Juan Pablo II es que si viene algún político a decirte, mira, como ya fracasó el comunismo y ganó el capitalismo, confiemos toda la solución a estos problemas de desarrollo a las fuerzas del libre mercado. Porque siempre que se intente hacer una intervención a lo comunista, esto va a fracasar. El querer hacer cualquier intervención estatal es socialismo, es comunismo, es izquierdoso y por lo tanto está mal. Y en consecuencia dejémoslo a las libres fuerzas de mercado. Juan Pablo II dice que eso es una falacia de falso dilema, un error. Ciertamente, tenemos que desterrar
el comunismo, el socialismo de nuestras naciones en la ideología y en la práctica. Hay que desterrarlos y combatirlos. Pero si crees que con eso basta o que ese es el punto fundamental y con eso ya se dará por las meras fuerzas del libre mercado automáticamente la solución para las naciones, tienes a Juan Pablo II en esta encíclica en contra. Cuarto, vota como católico. Yo sé que esto va a doler, pero acá yo tengo que decirlo, la verdad, la doctrina de la Iglesia, si incluso a muchos católicos les duele y fastidia la doctrina de la Iglesia, pues bueno, ya sé que también por eso muchos, incluso católicos, estarán molestos conmigo. Con tal de defender completa lo que dice la doctrina de la Iglesia, bueno, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Así que les voy a leer lo que dice la doctrina de la Iglesia respecto de la cuestión de votar. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis 2007, numeral 83, dice: es importante notar lo que los padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como, miren los valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, uno. Dos, desde su, perdón, ese es uno, vida humana, ¿no? Respeto y defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Dos, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Tres, la libertad de educación de los hijos. Y cuatro, la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía. Véase 1 Corintios 11, del 27 al 29. Los obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado. Entonces, Benedicto XVI te está diciendo que hay unos valores innegociables. Pero tú dirás, pero eso es simplemente lo que tienen que respetar los políticos. Pero yo como católico simplemente voto a la derecha. No le voto a los partidos de izquierda, voto a los partidos de derecha. No importa quién sea el candidato de derecha, no importa qué proponga. Yo voto a la derecha y con eso soy coherente como católico. Cuidado, porque hay exigencias también para los votantes. Mira, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es una instancia de peso magisterial en la Iglesia, no es cualquier dicasterio particular, sino uno vinculado a doctrina. En el documento Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 2002, numeral 4, dice: la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Fin de cita. Miren, Benedicto XVI listó 4 valores innegociables: vida, familia, libertad de educación de los hijos y bien común. Y lo que te está diciendo este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe es que no es legítimo para un católico agarrar solo uno de estos aspectos a expensas de otros. Por ejemplo, ese católico que dice, yo voy a votar por este candidato porque está en contra del aborto, aunque en las otras 3 cosas, ahí sí, en realidad no va a promover el bien común porque trae el comunismo o un liberalismo económico que también
como ya vimos, los documentos del Magisterio Católico, no mi opinión personal, sino los documentos del Magisterio Católico ponen bajo crítica seria, e incluso junto con el comunismo marxista. Si quieren quejarse con alguien, no se quejen conmigo, vayan y quéjense con los documentos de estas encíclicas como la de Juan Pablo II, Solicitud de Rey Socialis, ¿no? Entonces, el católico que dice, yo como sea voto por este candidato porque está en contra del aborto, aunque no importa que contradiga los otros bienes no negociables. Otro que diga, no, es que este candidato sí promueve el bien común y no es liberal ni es comunista y como promueve el bien común yo voy a votar por él. Sí, ya sé que ese candidato promueve el aborto, pero con tal que promueve el bien común para el país y crezcamos económicamente, yo voto por él. Entonces, cuidado, ¿ah? O sea, también si hay un católico que diciendo, como este candidato no es liberal ni es comunista y tiene una doctrina que se llama social cristiana y parece que cuadra bonito, no importa que promueve el aborto, yo voy a votar por él. Eso también está mal. No puedes negociar estas cosas. Quinto y último, prepárate para ser odiado. Sí, ya sé que estoy diciendo cosas odiosas y que hasta esta parte de la conferencia, pues ya es un cúmulo grande de cosas odiosas que estoy diciendo y como esas cosas odiosas las estoy diciendo yo, entonces muy probablemente tenga que pagar algún costo por decir estas cosas odiosas. Pero si quieres ser un auténtico católico que se plante frente al nuevo orden mundial, prepárate para ser odiado. Juan 15:18 dice nuestro Señor, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Lucas 22:31. Si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Efectivamente, de Cristo, que es perfecto, con la palabra perfecta, lo crucificaron, lo mataron. Entonces, de nosotros, que pues somos personas con tantas miserias, tantos pecados, y que no tenemos tampoco las palabras perfectas como las de Dios hecho hombre, pues, o sea, si a él lo crucificaron, a nosotros, pues algo nos va a tener que tocar, ¿no? Porque él es el leño verde, nosotros somos leña seca, simplemente en comparación a Cristo. 1 Corintios 4, del 12 al 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, dice el apóstol. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Quieres combatir el nuevo orden mundial, de verdad, como católico? Pues prepárate. Al oír esto último, pues uno podría caer en el desánimo. Pero tú tienes que confiar en la promesa de Cristo. Juan 16:33. En el mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Sí, en el mundo vamos a ver que hay muchos políticos que traen cosas raras de comunismo o liberalismo. Sí, en el mundo vamos a ver que prendemos los noticieros y comenzamos a ver cómo el mal se expande en el mundo. Y las guerras y el hambre y las injusticias. Sí, viviendo en el mundo nos vamos a encontrar con que hay mucha gente que nos va a odiar porque esta luz de la doctrina de la iglesia les es odiosa, inclusive dentro de mismos católicos. Sí, vamos a pasar aflicción en el mundo viendo cómo ciertas ideologías raras se están promoviendo entre no solo jóvenes, sino incluso entre los niños. Sí, vamos a pasar aflicción en el mundo, pero hemos de aferrarnos a la promesa de Cristo. En el mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Si estamos en el bando de Cristo, ya hemos vencido. Muchas gracias.